Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Imaginaros por un momento la siguiente situación. Habéis comprado unos aguacates, llegáis a casa y esos aguacates todavía están verdes, no han madurado. Y resulta que por la razón que sea necesitáis tenerlos maduros y blanditos para esta noche o para la ensalada del mediodía, etcétera, etcétera. Pues para eso, en este vídeo os voy a explicar 3 métodos extremadamente sencillos y prácticos para hacer que la fruta madure en muy pocos minutos. Los 3 vais a ver que tienen el mismo mecanismo de acción. Unos lo van a conseguir en muy poquitos minutos y otros en un poquito más de tiempo, pero no estamos hablando más allá de horas. De cualquier manera, os detallaré en qué consiste cada uno de ellos y os daré también mi opinión, porque digamos que los 3 los he probado y puedo deciros a grosso modo cuál considero que es más eficaz. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí en el vídeo os explico en qué consisten. Mirar, los 3 métodos para conseguir que el aguacate madure lo antes posible tienen los 3 el mismo mecanismo de acción, la misma justificación técnica. Básicamente lo que vamos a intentar es conseguir que en muy poco tiempo la fruta libere un gas denominado etileno que acelera su maduración. Liberando ese etileno que se queda cercano a la superficie del aguacate, la fruta madura en poquísimo tiempo. Esto no penséis que es una cosa novedosa de ahora. Esto se utiliza de forma industrial en las grandes naves que almacenan fruta. Se les quita o se les añade el gas etileno para retardar o acelerar la maduración de la fruta que allí está almacenada. ¿Y cuáles son estos 3 métodos? Pues el primer método es el denominado método del microondas. Con este método conseguís que el aguacate madure, en cuestión de minutos. Y es tan sencillo como que cortéis el aguacate por la mitad, conservando el hueso en el interior, lo recubráis cada una de las partes con papel film, con este papel transparente que se adhiere perfectamente a la superficie de la fruta, y lo metáis durante 30 segundos en el microondas. El calor hace que se acelere la liberación del gas etileno, haciendo que, a lo mejor no en los primeros 30 segundos, pero lo hacéis 30 segundos, paráis y volvéis a repetir al cabo de 2 o 3 minutos, de manera que se produzca mayor liberación de gas. Esto la verdad es que funciona muy bien. A mí no es un método que me guste mucho porque la fruta se calienta y puede perder alguna de sus cualidades, no es lo más adecuado quizás, pero hay que reconocer que en una urgencia, eso que tienes que hacer a lo mejor una ensalada a la hora de comer y son las 12 de la mañana, pues te puedes salvar de un apuro. Muy parecido al anterior, por no decir que prácticamente idéntico, es el método del horno. Lo habréis visto en un montón de vídeos de YouTube. Consiste en coger el aguacate también, envolverlo en papel de aluminio y pues al horno a 90 grados durante un par de minutos. Es exactamente igual. Conseguir que, en este caso no se pone en papel film porque si no se nos derretiría, pues conseguir que se acumule gas entre la superficie del papel de aluminio y la superficie de la fruta, consiguiendo que esta acelere en muy poco tiempo su maduración. Aquí nos puede costar entre 5 o 10 minutos. Y para mí el método más adecuado es este que nos va a emplear prácticamente toda una noche. Es decir, conseguiremos madurar el aguacate en una noche. Y es un método sanísimo, muy óptimo, muy natural y que no cuesta nada de dinero. Consiste básica y llanamente en coger el aguacate tal cual está, no hace falta ni cortarlo ni nada, meterlo en una bolsa de papel y junto con el aguacate, pues por ejemplo, meter un plátano que esté, pues no voy a decir que maduro del todo, que esto que están negros, sino que ya esté un poquito blandito. Veis que está maduro el plátano, está en la fase que el plátano libera mayor cantidad de este gas etileno, porque todas las frutas lo liberan y a medida que se van madurando lo liberan más. Por lo tanto, lo que estás haciendo es meter en un espacio muy reducido una fruta verde con una fruta madura que libera grandes cantidades de gas etileno. Esto lo metes en un frigorífico
lo dejas actuar toda la noche y al día siguiente pues tienes la fruta, bueno, ya madura. Yo en mi caso lo he probado metiendo un plátano y una manzana, las dos maduras, para ver si conseguía más efecto. Bueno, primero lo probé con el plátano y luego plátano y manzana, pero vamos, plátano solo, 1 o 2 plátanos sobran, producen mucho gas y los aguacates maduran, en este caso, en unas horas. Creo que tiempo suficiente y en este caso con la gran ventaja añadida de que no sometéis a la fruta a ningún estrés térmico. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.